Hola, hola, hola. Bienvenidos a este momento de conciencia. He estado haciendo unos audios para trabajar algunos traumas y abusos que se hayan presentado en en la historia familiar que uno muchas veces desconoce porque la información pues no está tan expuesta. eh, y no se reconocen muchas cosas que no son normales, sino que hay muchas historias que se normalizan porque era como lo normal dentro de la cultura o dentro de la religión o dentro de em, dentro del tiempo, pues. Eh, que hace unos años nuestros abuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, vivían de tal manera y eso era normal y eso pues, creían pues que estaban haciendo. Y sí, pues estaban haciendo lo mejor que podían con la conciencia que tenían. Pero cuando se tienen situaciones difíciles que se presentan en las generaciones posteriores, cuando uno se pone a ver los orígenes de las situaciones, uno se da cuenta que la información heredada por el mismo linaje, pues tiene una información muy distorsionada, muy desarmónica en varios aspectos. Una de las cosas de las que más me he dado cuenta esta semana que he trabajado con ese aspecto eh, ha sido la parte financiera. Aunque se tengan momentos de mucha productividad, de mucha generación de dinero o trabajo, la vida te muestra ciertos momentos o espacios donde las cosas como que se transforman al negativo, digámoslo así. Y uno vuelve y dice, pero esto aparece de nuevo y entonces, ¿qué es lo que no? ¿Qué es lo que sigo sin ver? ¿Qué es lo que sigo sin notar, sin hacer consciente? Es el trabajo que estaba hecho con los audios para eliminar del cuerpo físico estos traumas, sin yo saber qué trauma traigo de ancestros, simplemente porque percibí que tenía que hacer esos audios para liberar mi cuerpo de sus traumas y abusos. Me di cuenta que había tenido mucho abuso económico, financiero de mi linaje. Y eso tenía que ver mucho con esas apariciones de esos momentos que se convertían como en un estado negativo e improductivo. Claro, yo sin entrar en ningún juicio de nada. Como sabemos, la primera parte, lo primero que tienes que hacer ante una situación que no es armónica es no hacer juicio.
pero cuando hago los audios, entonces se me empiezan a revelar las situaciones, las empiezo a ver, empiezo a ser muy consciente de ellas. Entonces vuelvo y me devuelvo al pasado y trabajo en eso, liberando esas memorias de abuso financiero, lo que creían nuestras mamás que era normal, casarse eh, para tener hijos y que el marido era el que trabajaba y tenía todo el control económico y ellas solo producían hijos con la conciencia de tener hijos que incluso luego ayudaran en la casa, en la finca, en la comunidad o trabajaran para la familia. Y las hijas solo eran para casarlas con los mejores prospectos que pudieran tener en cuanto a dinero, en cuanto a posición social. Y eso no se ve solo en la familia, sino que se ve en las novelas y en todos en las películas y en las series de tiempos atrás, ¿cierto? De época, exacto, de época. Entonces, en estos tiempos, cuando todo se está mostrando tan fuertemente, lo que ha estado oculto se muestra, se está proyectando de una manera así como mírelo, pues, como para que usted deje de no ver. O sea, ve o se cae por el precipicio. Entonces, claro, llegan esas situaciones y uno, pucha, tengo que ver, o sea, no me queda de otra. Entonces, claro, cuando creíamos que eso era normal, que esa era los matrimonios de la época y que así era que se tenían que hacer las cosas, pues no, resulta que los que vienen adelante, las generaciones adelante, son los que van mostrando en donde esa energía distorsionada se va mostrando como un karma financiero negativo. Y cuando me devolví, esta mañana me devolví a esas épocas y a ver toda esta situación, pues pude darme cuenta que cuando nosotros estamos creando desde la utilización de las personas para un fin, utilizamos a la pareja para tener dinero y posición social, utilizamos a los hijos para que luego sean los trabajadores del hogar o los trabajadores de la finca, etcétera, etcétera. Utilizamos a las personas que nos venden o nos compran de la forma que sea, etcétera, etcétera. Estamos generando karma negativo financiero y utilizarla a las personas en vez de contribuirles y desde ese estado de energía crear nuestra prosperidad, pues eso es lo que está mostrándose ahora como dificultad, ¿cierto? Y eso no solo pues lo vemos ahora que estoy siendo más consciente de eso a nivel de linaje y familia, sino que también lo vemos en la sociedad, lo vemos ahora tan claramente entre los gobiernos, podemos ver
todo ese abuso comercial que se da entre los estados, cómo se quiere controlar todos los ingresos y egresos de forma de quién tiene más poder para dominar al otro, para utilizarlo, para tenerlo a nuestra mayor conveniencia. Y bueno, cada uno de ustedes obsérvese desde dónde está creando su energía de prosperidad o no, o desde dónde está luchando con la abundancia, con el dinero, con las formas de intercambio, como energía, como negocio, desde dónde está produciendo, desde una energía limpia, sana y contributiva, que ayuda a todos y le contribuye a todos y los ayuda a expandirse, o estás esclavizando personas a tu energía porque las estás utilizando y entonces luego tú te vuelves un esclavo del sistema porque solo puedes recibir lo que estés dando. Y en el universo no importa la forma, el qué, cómo, cuándo y dónde, sino la intención con que hagas las cosas. Y claro, puede que inconscientemente o conscientemente se estén haciendo las cosas no desde lo más contributivo, pero es el momento de darnos cuenta que no podemos seguir creando, produciendo desde esa energía. Incluso hoy estuve mirando las redes sociales y ustedes ven ahí pues que mucho de lo que presentan en las redes sociales ya es falso, ya es mentira, es puro chisme, es pura información distorsionada, solo para tener más vistos, más me gustas, más visualizaciones, que les crea dinero. Entonces la gente ya ni siquiera está creando información real y verdadera, sino que lo que más pegue, lo que más se viralice, lo que más eh, recree el chisme y el morbo de los que se alimentan de ese tipo de contenido. Entonces no sé, o bueno, sí sé, algo vi en TikTok, vi que, por ejemplo, están diciendo ahora que el dólar se va a devaluar muchísimo. Y bueno, ya vemos cuáles van a ser los cimientos, cuáles van a ser las causas de eso con esta presidencia actual. Y bueno, como yo no me como el cuento, sino que pregunto, entonces pregunté y le dije al universo, ¿verdad? ¿Esto es cierto? Y me dijeron sí, pero por ahí en 3 años se van a ver las consecuencias de lo que se está haciendo ahora. Entonces, esto es un ejemplo de cómo las teorías económicas pueden ser reales en el sentido de cómo tú estás construyendo, creando, interviniendo en el mundo con lo que tú eres, con lo que tú haces y con lo que tú quieras tener. Y cómo eso
Y la palabra que me llega es descalibra toda la información de contribución, de amor, de abundancia, de creación, porque tú creas es para el bien común, para ti y para el mayor bien común de todas las personas influenciadas por lo que tú estás haciendo. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer conciencia de eso y cómo nosotros, creando desde la conciencia y el bien mayor, podemos contrarrestar todo lo que el resto del colectivo distorsionado pueda estar creando en un futuro? Los eventos de un futuro se crean en el presente y traen rezagos de ese pasado. Entonces, el pasado se tiene que liberar, se tiene que limpiar para que no afecte el presente y tú seas consciente de lo que estás creando para tu futuro, los eventos que creas en el futuro. Imagínense qué tan fácil ahora que lo veo era ver eso y sacarlo de mi cuerpo para no seguir vibrando en ese estado de información distorsionada que consciente o inconscientemente no tenía idea que todavía estaba funcionando ahí. Y cómo el cuerpo guarda todas esas memorias que tenemos que soltar para ser creadores de una realidad más armoniosa, equitativa, desde yo no le quito a nadie nada, no utilizo a nadie porque yo soy un ser infinito, soy la fuente infinita y soy más que suficiente. Porque cuando tú crees que tienes que utilizar a alguien, es porque tú te crees carente, escaso, improductivo, etcétera, etcétera. Es trabajar también en tu valor personal, en no necesitar nada como necesidad y borrar también memorias de carencia o de escasez que fueron implantadas en tu cuerpo físico para que el cuerpo, que es el que resuena con todas las moléculas contributivas del universo y las atrae a lo físico y las materializa, pueda estar materializando constantemente abundancia, generosidad de espíritu, donde yo le doy a otros en lo que yo soy rica, valiosa, abundante, amorosa, opulente, energéticamente. Esta es la reflexión que les quería hacer hoy. Pati, gracias por estar. No sé si tienes alguna pregunta, comentario. Buenos días, Clau. Pues la verdad me hiciste reflexionar mucho. Este, precisamente estas últimas semanas me ha estado pasando que exactamente, no sé si estemos conectadas o algo, pero exactamente con el ejercicio del dinero, estaba ayer que me tocó ir a ver a mi mamá platicando de que siempre ha existido un abuso en la familia. Te lo voy a comentar, lo que comentaba ayer con mamá era que estaba bien marcado, que de alguna forma inconsciente mi mamá y mi papá nos hicieron hacer que somos cinco, yo soy la cuarta, pero lo que es
la primera y la tercera son como que muy egoístas, pero en todos los sentidos. Y mi mamá siempre a la segunda y a mí la cuarta, no contamos a la quinta, siempre nos programaron, apóyala, vete a trabajar con ella, ayúdale a cuidar a sus hijos. O sea, siempre no es tanto la economía, sino tú date para que la otra esté mejor. Y mi mamá hace mucho tiempo que discutí, te hablo 8 o 9 años, a mí me dijo la frase, tú no vales más de 5,000 pesos. Y ya ayer que lo estaba platicando, mi mamá me decía, es que eso es inconsciente. Le digo, no, mamá, ponte a ver dónde está eso que tú le das un valor energético, un valor más importante a la primera y a la tercera, y a la segunda, haz de cuenta, la segunda le tiene que ayudar a que sus proyectos de la primera vayan en grande, a que si te habla y te dice, ayúdame en esto, y yo que soy la cuarta, a mí siempre era, ayuda, se llama Ana, mi hermana, ayúdala, haz por ella, quítate, no pienses en ti. Y le digo, y ahora es bien duro porque esa programación, le digo, no sé si lo hiciste consciente o inconsciente, pero qué difícil es decir, yo merezco, yo puedo, yo tengo todas las habilidades, yo estoy completa, yo quiero un estado de bienestar, porque es como si pusiéramos dos imanes y el imán de lo que te pusieron transgeneracional, porque mi mamá me dice que ni cuenta se había dado de, de lo que había hecho, son mucho más fuertes. Y aunque tú digas en la conciencia, ya, ya lo veo, ya lo entiendo, ya sé por dónde tengo que ser, yo soy valerosa, no, es mucho más profundo, porque dices, a mí me estaba pasando, con el ejercicio me estaba pasando que todos esos desbloqueos tan fuertes están saliendo, y obviamente si los pones a la luz, pues los desmenuzas y sales adelante, ¿no? Pero estoy entendiendo que a veces la falta de fluido económico no tiene tanto que ver con que hagamos dentro de nuestras capacidades o de si somos valerosos, porque hay algo más profundo, una energía o una fuerza invisible que nos jala y nos detiene para no dar ese siguiente paso. Entonces ahí es donde tenemos que descubrirnos, y créeme que yo digo, yo soy la energía dominante en esta situación, y sí veo cómo se empieza como a destrabar, pero me descuido y yo otra vez me vuelvo, ¿cómo se dice? A enganchar. Entonces ahorita escuchándote dije, wow, o sea, quizás no lo dijiste con las mismas palabras, pero sí, es muy profundo. Al menos te puedo decir que este ejercicio de 21 días es muy profundo y muy personal, porque te vas dando cuenta de que no importan tantos estudios, no importan tantos conocimientos, no importa que creas, es darte cuenta que somos la hormiguita en este universo, pero que tenemos esta gran energía para poder ser el león y no la hormiguita. Y es cosa de que nos decidamos, y no importa el tiempo que tardemos, pero sí hay que romper con todo eso que ni sabemos que existe en nuestro inconsciente. Sí, está muy padre tus ejercicios. Era lo que te quería compartir. Gracias, Pati. Lo que quería decirte era que sí, que los padres en esas épocas todavía nos tocaron ese tipo de padres y abuelos y tatarabuelos y etcétera, etcétera, que le colocaban una función a los hijos según su, su, su nacimiento, digámoslo así, ¿cierto? Ya los Exacto. programaban como
este que le sirva al otro, este que me sirva a mí, este que ayude en tal cosa, este que, y desde el nacimiento, o quién sabe, desde la misma concepción, vienen programados para algo. O sea, ya traemos una programación por el, como dicen en Sí, las constelaciones, ya traemos una programación por es lo los que le hijos que llamas, somos, ¿cierto? Yo también soy la cuarta. exacto. Imagínate que las cuartas, nosotras que somos las cuartas, venimos a supuestamente a liberar toda la información distorsionada familiar. El primero es el padre, el segundo es la madre, el tercero es el matrimonio, refleja la información que no se ha sanado de la información del matrimonio de los padres, y los cuartos vienen con la información que es sanar de la familia. Entonces, claro, a nosotras nos toca más difícil, más complejo, Sí. porque nos toca un montón de información, pero bueno, nos tocaba. No nos alineemos a eso, No, ya no, ya no, ya no. renunciemos a eso, porque definitivamente cada ancestro, cada familiar tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, y que es responsabilidad, es la habilidad de responder ante la vida con respecto a lo que somos, hacemos y tenemos. Entonces, si yo soy consciente de eso, de todos los asuntos familiares que dejaron por resolver, pues yo digo, no, yo me libero de eso para yo poder ser yo desde mi estado del ser más alto, y poder crear otra información desde un nivel mucho más alto de vibración, para que mis generaciones futuras mis, no conlleven su vida a través de los programas que nosotras les hayamos heredado. Entonces, yo soy una que estoy muy pendiente de eso, de limpiar esos programas para que mis generaciones futuras no tengan que vivir lo que uno ha experimentado, y lo que a uno le ha sido a veces tan difícil liberar. Por lo mismo, porque uno no tiene mucha información. Tú todavía puedes hablar con tu madre y ella está muy dispuesta a ver las cosas, pero pues particularmente yo no tengo esa facilidad, porque no da a la conversación, pero al final tenemos herramientas y podemos soltar toda esa distorsión de la información, Sí, y sacarnos de la cabeza. Eso es una cosa, sacarnos de la cabeza toda la información que nos pusieron de niños y nos programaron de niños, y de qué teníamos que ser y cómo lo teníamos que ser. Ha sido muy difícil. ¿Cómo te fue con el audio del día 17 particularmente? fíjate que lo he estado escuchando y lo que te puedo decir es que en mí, te digo, independientemente de la autorreflexión que estoy teniendo, con el audio me empezó a pasar que empecé a tener sueños de un poquito locos, pero si les agarraba el significado, como que estaba yo escarbando como, como entendiendo muy profundamente por qué porque ahora sé que me saboteo en la economía, ahora sé que por pertenecer, pero no, Por pertenecer ah, estás renunciando a todo tu poder y eh, potencia. exacto. Entonces, ese audio como que no sé qué me está despertando, pero me está moviendo que hasta me empezó a doler el riñón. Sí, exacto. Son como los miedos más oscuros Eso. y más básicos,
de supervivencia de exacto. todas las generaciones. Eso es una cosa impresionante. Yo estoy haciendo hice unos de dinero, hice Ajá. unos para el cuerpo también, para la potencia del cuerpo. Y entonces solo les compartí en este reto uno solo de dinero, pues porque ya de tanto escucharlos y de interiorizar la energía, pues ya sé hacerlo y he trabajado con eso, que yo decía, Dios mío, me están sacando todos los fantasmas, Eso, culebrones, eso, víboras, murciélagos, o sea, todo lo que se convierte en una energía tan densa y pesada y oscura, sí, de todo lo sí, que sí, se sí, hizo y de toda la información que uno tiene en sus genes, de exacto. todas las generaciones pasadas, que está bien, o sea, uno dice, listo, está bien. Simplemente yo me responsabilizo de limpiar esta información porque este es mi cuerpo y yo soy responsable de mi cuerpo y de liberarme de esa información, porque Sí. yo no puedo hacer más ni puedo No, decirle al otro, vea, es que usted hizo esto y esto está no, no, produciendo no, no. esto y usted tal cosa. No, yo no puedo cambiar a nadie, no podemos cambiar a nadie y no podemos juzgar a nadie para que podamos hacer un trabajo limpio energéticamente. Entonces, me gusta mucho entonces que estés teniendo estos buenos resultados, porque aunque al principio parezcan una revoltura de un sancocho ahí de una olla de bruja negra, eso parece una cosa impresionante. Eso se va limpiando. Simplemente Claro, que como uno no tenía la información consciente, entonces todas esas memorias que estaban en el cuerpo se empiezan a mostrar a través de los sueños, a través de como que le cae uno el 20, como, ay, ya sé qué está pasando aquí. O bueno, podemos ver también otras cosas por clarividencia, por clariaudiencia, podemos preguntarle al universo esto qué es, ¿cierto? Entonces, bueno, la comunicación que necesitamos ahora tener es mucha para poder liberar mucha información. Y me alegra entonces que les esté sirviendo este audio que quise hacer con ustedes, porque cuando yo me puse a sacar todo eso, yo dije, Dios mío, todo lo que hay que sacar y hay que sacarlo lo más rápido posible. Como digo yo, entre más rápido mejor para mí y que todo cambie rápidamente, que todo se aligere lo más rápido posible y que exacto. estemos dispuestas a soltar lo que tengamos que soltar y dejar llegar lo que tenga que llegar, porque esa es otra cosa, no nos podemos aferrar a la misma realidad que ha creado esa información distorsionada como familia, trabajo, negocios, pareja, hijos, amigos, lo que sea. Tenemos que soltar todo, todo lo que ya no resuene con nuestro cuerpo limpio, armonizado, liberado de esa información. ¿Sí o no, Pati? Sí, sí, haz de cuenta que te estaba escuchando y digo, sí es cierto, o sea, nos están dando la oportunidad de, porque a veces ni siquiera, yo vuelvo a repetir, ni siquiera son cosas nuestras, pero las podemos liberar, transmutar tan rápido y exactamente. Cuando vas entendiendo que este camino del crecimiento no es un camino solitario, porque entre más te metas hacia adentro, entre más escarbe, obviamente tu misma frecuencia va a ir cambiando todo como ves el mundo y no es de que la gente cambie, simplemente tú sales de esa esfera vibracional donde están a otras personas y es bueno.
O sea, mucha gente, ay, no es que no quiero perder a mis hijos o no quiero que pase esto. No, es salirnos de esa esfera vibracional para podernos seguir porque el beneficio es tan grande y no nada más para nosotros, para todo el universo y para todo nuestro sistema. Yo hace ratito que te estaba oyendo de que en 3 años el dólar y yo me puse a pensar, aquí en México, ¿qué está pasando? Aquí en México queremos que papá gobierno nos arregle todo. Definitivamente. No entro en profundidades, pero estamos observando de qué hizo el gobierno y desde que esta señora entró a tomar, ya no tenemos ese papá gobierno, sino ya es matriarcado en lugar de patriarcado. Y yo siento que en lo personal están pasando muchas situaciones, pero al menos mi círculo ya no estamos tan fijados en lo que hace el gobierno, sino, chin, a ver, vamos a ver qué oportunidad o de dónde nos jalamos, que digan lo una frase muy chistosa que se oye aquí últimamente en mis, que digan allá afuera lo que quieran, pero aquí vamos a ver ¿qué se puede hacer? O sea, tenemos que comer, o sea, vamos a ver, y eso es bien interesante ver que cuando en México, al menos en mi esfera, yo veo que la gente está más motivada, no porque haya una guerra en otro país y sí hay que hacer oración y todo, bla, bla, pero no se lo están apropiando porque cada quien es libre albedrío, ¿no? Y tanto los países y todo tienen libre albedrío, entonces mejor hay que, como lucecitas, hay que la gente, al menos que esté en nuestro entorno, que diga, me salgo de esa realidad o de ese mundo que no es lo que a mí me pertenece, obvio, tengo un cuerpo, tengo esto y tengo que ver, pero mira, hay que ver dónde hay la oportunidad, dónde hay la creatividad, dónde hay para poder no tener un despunte, no sé, pero simplemente que tu esfera sea otra. Y eso te va a proporcionar Así un es, estado de bienestar y no te vas a meter a este jalón tan negativo y tan oscuro que estamos pasando en el planeta. Eso exacto. Cuando lo es que no nos pertenece no nos podemos meter ahí, alinearnos en esas esferas tan oscuras, porque eso nos quiere tragar. Nosotros exacto, tenemos que ser nuestra propia luz, nuestro propio brillo, nuestra propia energía y crear nuestra propia realidad. exacto. Y aunque el dólar parezca que se vaya a devaluar en este tiempo de que dije, me mostraron 3 años, pues simplemente puede ser información también solo para tener en cuenta, para Claro, que en esa época estemos facturando en euros, por ejemplo, o en la moneda que más fuerte esté, por lo que sea de cómo el mundo se vaya a organizar. Pero simplemente es usar la información que se nos da a nuestro favor. ¿Cómo podemos utilizar la información para nuestra contribución y no para sentirnos desempoderados? Todo lo contrario, tenemos que usar los cambios también a nuestro favor, ser conscientes de cómo usarlos a nuestro favor. Eso es lo que hace un ser infinito, todo lo usa a su favor. exacto. A tu favor y para mejorar. Exacto, para expandirnos en el planeta. Expandir. Bueno, Pati, siempre es un gusto hablar contigo. Muchas gracias por tu aporte. No, gracias, no, muchas gracias a ti. Gracias, Nos, gracias. nos vemos en otra oportunidad. Bye bye. Claro que sí. Bye bye. Un abrazo. Chao.